Para enfocarnos en Jonathan Edwards y específicamente en las resoluciones que él escribió cuando era un joven, de 18 y 19 años, permítanme comenzar colocando a Edwards en su lugar apropiado, incluso en la cordillera de la historia de la Iglesia. Fue Martin Lloyd-Jones quien dijo: "Estoy tentado a comparar a los puritanos a los Alpes, Lutero y Calvino a los montes Himalaya, y a Jonathan Edwards al monte Everest. Me parece que él es el hombre más semejante al apóstol Pablo". Esa es una fuerte declaración por parte del Dr. Lloyd-Jones. El hecho es que fue Jonathan Edwards quien, en esencia, se apoyó sobre los hombros de Calvino, Lutero y los reformadores, y subió un poco más alto y se paró sobre los hombros de los puritanos como John Owen, Thomas Watson y otros grandes teólogos. Y subió todo el camino hasta la cima de la cordillera, por decirlo así, y tenía la visión más clara de Dios y de la teología sistemática y de la obra interna de la verdad de la Escritura. Es por eso que creo que vale mucho la pena examinar, en esta última sesión, a Edwards. Y lo que quiero plantearles es la razón por la cual creo que Dios usó grandemente a Edwards. Es verdad, fue el pastor estadounidense más grande que alguna vez haya caminado por el suelo de este continente. Él es posiblemente el predicador más grande de los últimos 3 siglos en América. Es llamado el mejor teólogo que los Estados Unidos de América jamás haya producido, y el mejor filósofo que los Estados Unidos de América jamás haya producido. Se ha argumentado que es el autor más profundo. R.C. Sproul ha dicho que su libro La libertad de la voluntad es el mejor libro que alguna vez se haya escrito en el suelo estadounidense. Ciertamente predicó el mejor sermón que alguna vez se haya predicado en esta tierra, pecadores en las manos de un Dios airado. Es sorprendente que todas esas líneas se crucen en una persona. El mejor autor, el mejor filósofo, el mejor pastor, el mejor teólogo, el mejor predicador, el mejor libro, el mejor sermón. Nada de esto sucedió por accidente. Nada sucede así de la nada. La soberanía de Dios está en y a través de todas las cosas. Pero Jonathan Edwards, cuando tenía 18 años, trazó un rumbo que seguiría por el resto de su vida. Jonathan Edwards fue convertido por la gracia de Dios a los 17 años, y al paso de un año él era el pastor interino en el lugar donde hoy día es el centro de la ciudad de Nueva York, en Wall Street, pastoreando una iglesia donde se había producido una separación, una división, una iglesia presbiteriana escocesa. Tenía 18 años, se había criado en el hogar de un pastor puritano y tan pronto como fue salvo, su corazón se inclinó al ministerio y a las cosas de Dios, porque aquello era lo que había visto toda su vida. Y a los 18 años comenzó a pastorear en el centro de Nueva York. Aún le faltaba escribir la tesis de su maestría. Había completado su trabajo de curso en Yale, en ambos niveles, bachillerato y maestría. Y al iniciar este pastorado interino a los 18 años, había en su alma una profunda convicción y preocupación de serle fiel a Dios. No quería desperdiciar esta oportunidad. Quería ser de los que buscan la santidad con cada pulgada y cada onza de su ser. Así que Jonathan Edwards se sentó y escribió lo que después llegó a conocerse como sus resoluciones. Durante el próximo año y medio escribió 70 resoluciones. Eran como declaraciones de propósito. Casi todas comenzaban con la palabra resuelto, y enseguida una declaración que estaba arraigada y basada en la palabra de Dios. Estas resoluciones empezaron con un preámbulo, y un preámbulo es un párrafo corto de 2 frases, que se encuentra en la parte superior de las resoluciones, y es muy importante porque en él, en este preámbulo, Edwards declara cuán dependiente es de la gracia de Dios para poder cumplir con estas resoluciones. Así que este no es un Jonathan Edwards levantándose en su autosuficiencia o por sus propios medios pretendiendo llevar a cabo su santificación en sus propias fuerzas. Él depende totalmente de la gracia de Dios, el ministerio del Espíritu Santo, tanto para el querer como el hacer conforme a su beneplácito en su vida. El preámbulo dice: estando apercibido de que soy incapaz de hacer cualquier cosa. Ahora escuchas a Juan capítulo 15, verso 5 en esas líneas. Jesús dijo: separados de mí nada pueden hacer. Estando apercibido de que soy incapaz de hacer cualquier cosa sin la ayuda de Dios, humildemente le ruego a Dios
que por su gracia me capacite para guardar estas resoluciones, en la medida en la que éstas estén de acuerdo a su voluntad, por el amor de Cristo. Habiendo dicho eso, empezó a escribir sus resoluciones. Las primeras 4 se dirigen y apuntan hacia la gloria de Dios. No hay rima o razón en cuanto al orden de estas resoluciones. Es casi como leer los Proverbios, comenzando con Proverbios capítulo 10 en adelante. Están un poco mezclados, excepto al principio, en donde Edwards establece esta base, que la totalidad de su vida debe estar dirigida hacia la búsqueda de la gloria de Dios. Es el desbordamiento de su estudio del Catecismo de Westminster, la Confesión de Fe de Westminster, la doctrina de los reformadores, la doctrina de los puritanos. Todo estaba empapado en la gloria de Dios. Él había leído los Institutos de Calvino, que comienza con el conocimiento de Dios y el conocimiento de los hombres. Él estaba empapado del Catecismo de Westminster. ¿Cuál es el fin principal del hombre? Glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Entonces, al tomar el bolígrafo en su mano a los 18 años, las primeras 4 resoluciones, voy a leer parte de ellas, se centran en la gloria de Dios. Número 1. Resuelvo que haré todo aquello que piense que sea más para la mayor gloria de Dios. Edwards dijo que la clave interpretativa en su vida en la búsqueda de la voluntad de Dios es: ¿qué traerá la mayor gloria a Dios? ¿Con quién debería casarme? ¿Qué debo hacer con mi vida? ¿Dónde debo vivir? ¿Qué proyecto debo emprender? El principio básico fundamental que Edwards reconoció para su vida es: ¿qué es lo que más glorificará a Dios? No, ¿qué me avanzará más? ¿Qué es lo que más me promocionará? Sino, cualesquiera que sean las decisiones, los giros y las bifurcaciones en el camino ante mí, la respuesta siempre será: ¿qué es lo que más glorificará a Dios? Resolución 2. Resuelvo. Estar continuamente tratando de encontrar alguna nueva idea o invento para promover las resoluciones antes mencionadas. Con eso, lo que él está diciendo es: mientras estoy en el camino para buscar la gloria de Dios, ¿qué se puede añadir a mi vida? Que me llevaré aún más allá en el desarrollo y cumplimiento, en la búsqueda de la gloria de Dios. ¿Qué nuevos estudios bíblicos puedo emprender? ¿Qué nuevos ministerios podría lanzar? ¿Qué nuevos proyectos podría emprender para que Dios sea cada vez más glorificado? 3. Resuelvo. Si alguna vez caigo o me vuelvo perezoso, de tal manera que falle en mantener cualquier parte de estas resoluciones, me arrepentiré de todo lo que pueda recordar. Entonces, si en cualquier momento él se fatigara o cansara, o se volviera espiritualmente tibio en la búsqueda de la gloria de Dios, él se arrepentiría inmediatamente de eso y se alejaría de eso, con el fin de ser ferviente en la búsqueda de la gloria de Dios. 4. Resuelvo. Nunca hacer ninguna clase de cosas, ya sea en el alma o cuerpo, menos o más, sino solo aquello que sea para la gloria de Dios. Así que, él es un hombre que está preocupado con la gloria de Dios. En cuanto a las primeras 4 resoluciones, J. Packer escribe que Edwards fue Dios-céntrico, enfocado en Dios, saturado de Dios y cautivado por Dios. Esto no es una exageración. Todos los días desde la mañana hasta la noche se propuso vivir en comunión consciente con Dios. Ahora, más adelante en estas resoluciones. Resolución número 63. Esta es una resolución extraordinaria. Solo estoy preparando la mesa para lo que realmente quiero decir en esta sesión. Él quiere glorificar a Dios, así como, estoy seguro, tú quieres glorificar a Dios. No pensaría que estarías aquí hoy si no fueras uno que desea glorificar a Dios con su vida. Primera de Corintios capítulo 10. Ya sea que comáis, que bebáis, o que hagáis cualquier otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. La resolución 63 es una resolución que sorprende y asombra mucho. Es extraordinaria. Esto es lo que dice, basado en el supuesto de que nunca hubo más que un individuo en el mundo, en la misma época, que fuera apropiada y completamente un cristiano, en todo aspecto, teniendo el cristianismo siempre brillando con su verdadero esplendor, y siendo excelente y amable. Resuelvo actuar así como lo haría, si luchara con toda mi fuerza para ser aquel uno quien viviera en mi tiempo. ¿Saben lo que Edwards está diciendo? Quiero que medites sobre esto. Solo puede haber en la tierra, en una misma época, un cristiano más fuerte vivo. Edwards dijo: la meta de mi vida es ser ese hombre.
Alguien puede decir, bueno, esa es una especie de resolución arrogante. Bien, ve y sé el peor cristiano en tu generación. ¿Crees que eso va a glorificar a Dios? Hablas de tener a todo al revés. Todos deberíamos decir, Dios, quiero ser ese uno en mi generación, en mi época, mediante el cual el cristianismo brille con su verdadero esplendor, brillando desde mi vida. Eso glorificará a Dios. Edwards dijo eso a los 18 y 19 años de edad. Cuando yo tenía 18 y 19 años solía pensar en jugar al fútbol americano. Edwards está pensando en, quiero ser el mejor cristiano en mi generación. Ahora, lo que él hizo y el resto de las resoluciones trazan el rumbo con el cual él glorificará a Dios y ser aquel cristiano, el más completo en su generación. En mi libro sobre las resoluciones de Jonathan Edwards, divido todas las resoluciones en diferentes temas con los él trata. Y hay una variedad de temas que él cubre en la plenitud de su propia vida cristiana, y el tiempo no me permite hacer una descripción general de las 70 resoluciones. Lo que quiero hacer ahora en este momento es simplemente aislar una porción del pastel. Solo aislar una porción de la armadura. Enfocarnos solo en una área de sus resoluciones que se dirigió a una área críticamente importante en su vida cristiana. Ahora, este tema puede sorprenderte. Mientras Edwards quería vivir para la gloria de Dios y ser el mejor cristiano de su generación, él quería hacerlo en lo esencial de la vida, en la vida cristiana cotidiana. Por eso dijo, quiero vivir con una perspectiva eterna, y para vivir con una perspectiva eterna, hay 3 cosas que deben estar presentes ante mi vida, diariamente, todo el tiempo: la brevedad de la vida, la certeza de la muerte, y el vínculo de la eternidad. La brevedad de la vida, lo repentino de la muerte, y el vínculo de la eternidad. Edwards dijo en otra ocasión, Dios, sella la eternidad en mis ojos. Esa era su manera, metafóricamente, para decir, quiero vivir con una perspectiva eterna. Quiero vivir de tal manera que no me cautive con las cosas mundanas y triviales de esta vida y este mundo temporal, como si esto fuera todo lo que hay. Si voy a elevarme por encima de lo temporal y vivir para lo eterno, si debo elevarme por encima de lo que puedo ver y vivir para lo que no puedo ver, si este momento cuenta para siempre, entonces debo tener esta perspectiva eterna. Eso es lo que todos aquí necesitamos hoy. Necesitamos vivir para la eternidad. Lo que hago ahora, ¿cómo tendrá su impacto en la eternidad? Entonces Edwards escribió varias resoluciones que se relacionaban con el tiempo, y con la muerte, y con la eternidad. Resolución número 5. Edwards entendió que el tiempo es un bien muy valioso, y esto es lo que condujo a Edwards a esto. Él entendió. Si desperdiciara su tiempo y malgastara su tiempo, él no podría glorificar a Dios al máximo. Resolución número 5 se lee así: resuelvo. Y no les gusta esa palabra, resuelvo. ¿Cuántas personas conoces que en realidad están resueltas? ¿Cuántas personas conoces que están en verdad viviendo sus vidas cristianas de manera intencional y con propósito, y que no son semejantes a la ola del mar, siendo arrojados de un lado a otro? ¿Cuántas personas conoces que no están tomando el camino de la menor resistencia, sino que están tomando el camino de mayor resistencia, en la medida en que están siendo dirigidas al centro de lo que es vivir para la eternidad? Jonathan Edwards estaba determinado, estaba resuelto. Él no estaría sujeto a la tiranía de lo urgente, a la última emergencia que se arrojaría a sus pies. Ahora él había establecido las prioridades para su vida, y sus prioridades dictarían las decisiones que tomaría. Resuelvo nunca perder ni un momento de tiempo, sino aprovecharlo en la forma más provechosa que me sea posible. Al decir esto, Edwards entendió que solo puedo glorificar a Dios en esta vida en el tiempo prescrito que Dios me ha dado para vivir en esta tierra. Por lo tanto, este tiempo es precioso, y es invaluable, y es como oro líquido, y no puedo desperdiciar, y no puedo malgastar ni un solo momento, porque es en el uso adecuado y más eficiente de mi tiempo que glorificaré a Dios. Si utilizo mi tiempo más sabiamente, puedo glorificar a Dios aún más con lo que es puesto frente a mí. Entonces él dijo, no tengo tiempo para perder. Él argumentaba que las riquezas se pueden perder y luego recuperarlas, pero no el tiempo. Una vez que el tiempo se pierde, nunca puede ser reemplazado. Ahora,
Jonathan Edwards tenía una visión tan elevada de la soberanía de Dios. Él entendió una verdad muy básica, que es que el número de días y el número de horas y el número de segundos que tenemos para vivir en esta tierra ya han sido preordenados soberanamente por Dios. Desde antes de la fundación del mundo, Dios determinó el momento de mi nacimiento, y Él ha determinado el momento de mi muerte, y todo lo que está en el medio es lo que Dios me ha ordenado soberanamente para mí vivir, y es el número perfecto de días, y es el número más sabio de días que podría ser elegido para mí. Job, capítulo 14, versículo 5. Ya que sus días están determinados, el número de sus meses te es conocido, y sus límites has fijado para que no pueda pasarlos. No puedes pasar la cantidad predeterminada de meses y días y segundos que debes vivir. Salmo capítulo 90, versículo 12 dice: Enséñanos a contar de tal modo nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Dios ha numerado nuestros días, seríamos muy sabios para contar nuestros días. Salmo 139, versículo 16. Tus ojos vieron mi embrión, y en tu libro se escribieron todos los días que me fueron dados, cuando no existía ni uno solo de ellos. Dios ha ordenado el tiempo que tienes para vivir en esta tierra. No tienes un segundo que perder para vivir con cualquier otra intención u objetivo salvo glorificar a Dios al máximo. Ahora, para llevar esto más lejos, Edwards entendió correctamente que Dios no solamente predestinó y prescribió un cierto número de días, sino que además, dentro de esa cantidad de tiempo, había oportunidades designadas para hacer aquello que Dios me designó a hacer, y que debo capturar el momento en que esas puertas se abren. Esas puertas luego se cerrarán, y debo atravesar esas puertas de oportunidades dentro del tiempo. Efesios capítulo 5, versículo 16, lo deja muy claro. Y uno de los sermones más poderosos de Edwards fue sobre este texto. Si el tiempo lo permite, me encantaría compartir algo de eso con ustedes al final. Pero Efesios capítulo 5, versículo 16, dice que deberíamos aprovechar bien el tiempo. Aprovechando bien tu tiempo. Esta palabra por tiempo no es cronos, que se refiere a la hora del reloj, la cronología o el cronómetro, como un reloj. Esa no es la palabra que Pablo emplea aquí. Aprovechando bien el tiempo que tienes. Es kairos, lo que significa una temporada u oportunidad. Un periodo fijo dentro del tiempo en el que se te dan oportunidades divinas para hacer algo para Dios. A menudo los llamamos encuentros divinos. Una temporada de tiempo preestablecida, divinamente dispuesta. Ventanas del tiempo que Dios abre para que hagamos algo para glorificarlo, y esas puertas abiertas pronto se cerrarán. Isaías capítulo 55, versículo 6. Buscad al Señor mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cerca. Salmo capítulo 69, versículo 13. Pero yo elevo a ti mi oración, oh Señor, en tiempo propicio. Salmo capítulo 32, versículo 6. Por eso que todo santo ore a ti en el tiempo en que pueda ser hallado. Hay momentos en que Dios puede ser hallado, hay momentos en que Dios no puede ser hallado, hay momentos en que Dios está cerca, hay momentos en que Dios está muy lejos. Lucas capítulo 4, versículo 13. Hay un tiempo para que Satanás avance contra Cristo para tentarlo en el desierto, y hay momentos para que Satanás se retire, y luego regresar de nuevo en un momento más oportuno. Hay momentos oportunos en tu vida para hacer ciertas cosas hoy, en este momento, que no tendrás en otras ocasiones en tu vida cristiana. Padres tienen oportunidades para con sus hijos e hijas hoy, que no tendrán el próximo año. No pueden ser vividos de nuevo. Debemos aprovechar el tiempo. Edwards entendió esto. Y por lo tanto, él era un hombre impulsado, incluso cuando era joven, a aprovechar el tiempo. Debe aprovechar el tiempo. Debe vivir cada día sabiendo que no tiene tiempo para desperdiciar o perder. Había un ritmo en su vida, había una urgencia en su vida, que debe hacer las obras de Dios mientras es de día, porque cuando viene la noche, ningún hombre puede trabajar. ¿Sientes esa presión de la eternidad sobre tu vida? Te despiertas, sensible de que este es un día que hizo el Señor. Me regocijaré y me alegraré en él. Que Dios ha ordenado buenas obras para que trabaje en ellas. Que estoy viviendo en un sentido de destino a cada momento de cada día. Dirías